Quisiera, en primer lugar, y como no puede ser de otro modo, trasladar nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de Nuria, salvajemente asesinada en Mas-Enric. No es sencillo abordar una comparecencia parlamentaria y encontrar el tono justo cuando te enfrentas a una tragedia de esta naturaleza. Por ello, quisiera iniciar esta intervención con un mensaje. Por supuesto que usted, señora consellera, no ha asesinado a nadie, ni es cómplice del asesinato de nadie, pero sí es responsable de numerosas negligencias en su gestión. Porque este terrible crimen no deja de ser la punta del iceberg de un auténtico infierno que llevan viviendo los trabajadores penitenciarios en Cataluña desde hace ya unos cuantos años, demasiados años. Y digo infierno, sí, porque además el infierno suele estar lleno de buenas intenciones y con sus discursos progres de política penitenciaria criminalizan a los funcionarios e idealizan a los presos. Tienen ustedes demasiados prejuicios ideológicos y han visto demasiadas películas de Hollywood. Se creen que aún estamos en las cárceles de la película de Cadena Perpetua y eso no va así. Los funcionarios de prisiones tienen honor y dignidad. No son ogros torturadores y los presos bondadosas ursulinas. Una cárcel no es un balneario veraniego. Gestionar así, con semejante filosofía, al final trae consecuencias. Y esas consecuencias en este caso son clarísimas. La normalización de la agresión en el funcionamiento de las prisiones en Cataluña. 582 trabajadores agredidos en 2023, un incremento desde 2016 de un 285% en el número de agresiones. Repito, un incremento del 285%. Los sindicatos, señora consellera, le han advertido reiteradamente, le han rogado que, por favor, que tomara nota, que aquí va a pasar una desgracia y al final ha pasado, mientras usted miraba a otro lado insistiendo autocomplaciente que lideraba un modelo de éxito y convivencia. Yo niego la mayor, y niego la mayor porque el modelo se desmorona en la medida en que jamás se puede considerar un modelo de éxito aquel en el que se produce un incremento del 285% de las agresiones. Señora consellera, en definitiva, usted no ha matado a nadie, por supuesto, pero sí debe presentar su dimisión con su equipo por incompetencia y por haber humillado sistemáticamente a los trabajadores penitenciarios de Cataluña. Se lo piden los sindicatos y se lo pido yo. Muchas gracias.